Oh, gloria a Dios, aleluya. Grande es su amor y su misericordia de nuestro Padre Celestial, que nos da una nueva oportunidad de poder meditar en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así es de que, esperando que mis amados hermanos y amigos se conecten para poder empezar a dar esta meditación de la palabra de nuestro Dios. Ahí como título puse, amados hermanos, ¿crees tú que el camino de Dios es justo? De eso vamos a hablar hoy. Quiero decirte pues de que estamos acá a través de las redes sociales meditando en la palabra para que tú y yo aprendamos cada día más y más de su palabra, ya que nadie nace sabido, sino que todo se aprende a través de las Escrituras. Así es de que, amados hermanos y amigos, Dios me los bendiga de una manera muy especial. Gracias a los que me están siguiendo a nuestro canal de YouTube, como también acá en Facebook, esperando siempre en Dios que nos dé la oportunidad de continuar hacia adelante, dando y llevando y sembrando esa semilla que es su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Así de que, amados hermanos, leemos la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Nos dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Por qué? ¿A quienes le llama Jehová Dios impío? No es al que no ha conocido a Dios o su palabra, sino aquel que fue cristiano y se alejó de él. Aquel que un día conoció de su palabra, conoció quién era él y luego se retiró. A ellos precisamente le habla Jehová Dios de esta manera: que si el impío se apartase de todos sus pecados, inmundicia y cuantas cosas que había hecho en la vida, dice la palabra del Señor que por cierto vivirá, tendrá salvación, no morirá, sino que vivirá. ¿Por qué? Porque se ha apartado de lo malo y ha seguido nuevamente a Jesucristo, y Él ha perdonado sus pecados. Por cierto, no va a morir, sino que va a vivir, como dice la palabra del Señor. Pero en el 22 nos dice: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Dice la palabra del Señor que cuando nos arrepentimos, después de que hemos hecho cosas malas, pero nos hemos arrepentido de lo profundo de nuestro corazón, dice la palabra del Señor que todos estos pecados ya no más serán recordadas. ¿Por qué? Porque las ha borrado, los ha borrado y nos ha hecho renacer de nuevo y creer cada día más en su amor y en su misericordia. Por eso dice la palabra del Señor: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, y vivirá. En el 23 nos sigue diciendo: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quién dice esto? Jehová Dios. ¿Quiere Él la muerte del impío? No. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie, escuche bien, que nadie pierda su salvación, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos por su gracia. Por eso Él claramente dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que quiere la salvación para todos. Y sigue diciendo la palabra del Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, el Señor. No vivirá
si se apartare de sus caminos. Escuche bien. Los que se apartaren de su camino y mueren sin él, pierden su alma, pierden completamente la salvación. Pero si se arrepienten de sus pecados y vienen nuevamente a Jesucristo, por cierto, como dice la palabra, vivirán. Vivirán para siempre. ¿Por qué? Porque así lo dice Jehová Dios a través de su palabra. Por eso Él dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que se aparte de sus pecados, de sus maldades, de sus transgresiones, y Él perdonará y le dará la salvación. Él no quiere la muerte de nadie. Él no quiere que nadie pierda su alma, sino que todos sean salvos. Ahora dice la palabra del Señor en el 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad. Escuche bien, está hablando de los justos, de los que están dentro del redil de Cristo, aquellas ovejas. ¿Qué les dice el Señor? No te apartes, porque si te apartares, siendo justo, te apartares de su justicia y te volvieres a cometer la maldad, a hacer lo malo, dice la palabra del Señor, aleluya, y si eres conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Muchas veces, amados hermanos, nosotros fuimos llamados por el Señor. Tenemos un llamado en nuestros corazones. Tenemos un llamado tan especial de la cual el Señor nos dice día con día, no te apartes de mí, porque nos ha escogido. Y por eso Él nos aconseja a través de su palabra que no dejemos de orar, que no dejemos de velar, que estemos siempre a Él en nuestra mente, lo tengamos presente en todo momento y a cada instante. ¿Por qué? Porque a veces el justo se aparta de la justicia, se aparta de Dios y empieza a ser conforme la voluntad de Él, conforme la voluntad de su carne, no la voluntad del Espíritu Santo, sino la voluntad de su carne. Y termina haciendo abominaciones, pecando y cuantas cosas. Haciendo lo que el impío hacía cuando se apartó de Dios, cuando se alejó de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el impío hizo. Ahora dice, ¿vivirá él? De ninguna manera. ¿Cómo va a vivir? Si se apartó de Dios, no tiene vida, no tiene futuro. Sabes que la vida y el futuro la tenemos con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hay una promesa maravillosa. Una promesa de la cual Dios nos dio a cada uno de nosotros. Una promesa que un día será cumplida. Y la cual el Señor dice en su palabra que debemos nosotros de continuar hacia adelante. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, aleluya, y si cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Pero si se apartare, no morirá, sino que vivirá. En el 25 dice, y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Por eso, como tema pusimos ahí, ¿crees tú que el camino de Dios es justo? Porque mucha gente le llama injusticia a lo que pasa en este mundo, pero ciertamente todo lo que viene no viene de Dios, sino de Satanás. Pues Él claramente cuando fue, amados hermanos, desechado de los cielos, Él vino con una misión. Y la misión de Él es destruir a la humanidad, destruir lo que Dios ha dado a nuestras vidas, destruir completamente nuestra vida. Pero más, amados hermanos, la misión de nuestro Dios es que nosotros seamos salvos. Y por eso sigue diciendo la palabra del Señor. Si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Por eso hay mucha gente que dice que no es justo lo que está sucediendo, no es justo lo que está pasando, no es justo lo que está viviendo. Pero si está lejos de Dios, está desobedeciendo a Dios.
Entonces el enemigo halló cabida para estorbar la vida de ellos. Y luego vienen y dicen, el camino de Dios no es justo, o Dios no es justo para conmigo. Es que Dios sí es justo. Nosotros somos los injustos. Nosotros somos los que nos apartamos del camino de Él. Nos apartamos de la verdad, nos apartamos de su palabra. Nos apartamos de tener esa comunión con Él, esa búsqueda con Él. Por eso, amados hermanos, hay muchos que dicen que no es recto el camino del Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Oíd ahora a casa de Israel, no solamente a la casa de Israel, sino también a ti. Porque tú eres casa de Dios. Tu cuerpo es templo y morada de Cristo Jesús. Entonces te está hablando a ti. Le está hablando a todos los gentiles, a todos, al mundo entero le dice de esta manera el Señor. Oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. ¿No son vuestros caminos torcidos? Es que como tus caminos son torcidos, has dado el derecho al enemigo para que te estorbe y para que haga todos esos estragos en tu vida. Por eso es que pasan todas estas cosas. Hace poco, amados hermanos, hubo una profecía de la cual también el Señor daba el confirmamiento de que es así. De que el Señor dice, si mi pueblo se volviere a mí, o si el mundo entero me buscare, Él nos daría más tiempo, porque usted se da cuenta que los tiempos están siendo cortados. Por amor a los que están en los caminos del Señor, por amor a los fieles, a los santos, a los que dicen ya no podemos más seguir en esta tierra. Entonces los tiempos están siendo cortados. ¿Por qué? Por ver tanta iniquidad, por ver tantas cosas en este mundo de la cual son desagradables delante de Dios. Y por eso dice la palabra del Señor, que vuestros caminos son torcidos y por eso es de que pasan tantas cosas en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor en el 26, apartándose el justo de la justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Y por la iniquidad que hizo, morirá. ¿Se da cuenta Jehová Dios cómo estaba hablándole al pueblo de Israel? Y de la misma manera te habla a ti, me habla a mí y a todos los que si por un momento pensamos retirarnos de los caminos del Señor. Muchas veces decimos, es que llevar el evangelio cuesta. Amado hermano, cuesta cuando no oramos al Señor. Si nos damos cuenta, a nuestra vida llegan tantas cosas, pero con el Señor avanzamos. Con el Señor todo lo podemos. Con el Señor, amados hermanos, somos más que vencedores. Dice en el 27, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Dios está hablándole al impío, al que se ha apartado del Señor, al que dice, yo te conozco, Señor, yo te amo, yo te adoro, al que dice, Dios, tú estás conmigo, pero que sus caminos son torcidos, que están siempre practicando lo malo, que está siempre, amado hermano, haciendo las cosas de las cuales son desagradables delante de Dios. Y por eso dice la palabra del Señor, que si te apartares de todo esto, aleluya, y hicieres justicia, hará vivir tu alma. ¿Por qué buscamos que nuestra alma siga viviendo? Que nuestra alma no muera, sino que siga viviendo. Porque esa es la promesa de nuestro Dios. Porque miro, y dice, porque miro, y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. ¿Por qué? Porque se ha apartado de todo lo malo. Se ha retirado de todas las abominaciones. Se ha retirado de practicar las cosas de este mundo. Y ha buscado lo espiritual que viene de arriba, de parte de nuestro Padre Celestial. Y por eso dice, porque miro, y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijera la casa de Israel no es recto, oiga, y si aún dijere la casa de Israel no es recto, el camino del Señor no son rectos, mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Cuando no caminamos correctamente, cuando hacemos cosas indebidas,
creemos que todos están igual que nosotros, o que creemos que hasta Dios, pero no es así. Dios nos ha enseñado a través de las Escrituras que debemos de serle fiel, que debemos rectificar nuestro camino, que debemos, amados hermanos, hacer morir lo carnal y hacer revivir lo espiritual, para que nuestra alma sobreviva. Y dice, sigue diciendo en el 29, en el 30, perdón. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. No esperemos que Dios nos juzgue, porque si esperamos que Dios juzgue nuestro camino, va a ser para que diga, apartados de mí, yo no los conozco. Mejor dejemos que la palabra nos empiece a juzgar, que la palabra nos diga que estamos actuando mal, que vamos caminando mal, que estamos mal delante de Él. Y convirtámonos nuevamente a Él pidiendo perdón de todo nuestros malos caminos. Dios nos ha prometido un camino maravilloso, una salvación, nos ha prometido un paraíso, nos ha prometido llevarnos a un lugar maravilloso donde dice su palabra en el libro de Apocalipsis que no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, sino que todo será de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque allá no recordaremos nada de lo que aquí estamos pasando, sino que todo será maravilloso. Ahora dice, en aquel tiempo, cuando vayamos con Él, seremos juzgados cada uno según nuestro camino. Oh casa de Israel, dice Jehová, Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina para tu vida. ¿Se da cuenta? Y no será, dice, la igualdad causa de ruina para tu vida. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Se da cuenta? Hagamos morirlo, todo lo carnal, todo lo de este mundo, y hagamos revivir lo espiritual, un espíritu nuevo que nos da fortaleza, que nos guía, que nos da entendimiento, sabiduría y don de discernimiento. Hagamos revivir lo espiritual en nuestra vida, en nuestro corazón, como dice la palabra del Señor. Haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Por qué no quiero la muerte del que muere? Escuche bien, ¿quién dice estas palabras? Jehová Dios. ¿Por qué no quiero la muerte del que muere? Es que Él no quiere la muerte. Por eso les dice hoy, apartados. Apartados de toda inmundicia, maldad, injusticia, pecados. Apartado de todo lo de este mundo. Y por cierto, vivirás. Porque no quiero la muerte, dice Jehová, el Señor. Convertido pues y viviréis. Convertido pues y viviréis. Ahora, amados hermanos, nos damos cuenta que el camino de Dios es justo. Los injustos son los que se retiran, los que huyen, los que se quedan a medio camino. Los injustos son los que practican el pecado, la injusticia, la maldad. Los que dejan el camino de Dios para ir a las cosas de este mundo, de las cuales después les traen consecuencia. ¿Quieres vivir? Entonces, apártate de todo lo malo. Haz al impío regresar al camino del Señor. Todo aquel que se ha alejado de Dios y que dice no quiero saber nada de Dios, es impío. ¿Y que a quién le habla el Señor? Al impío. Vuélvete a mí, regresa a mí, conviértete a mí de nuevo. Deja ya el pecado y hace un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque si no, moriréis. Así dice la palabra del Señor. Que se nos quede en nuestra mente, donde dice en el versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere. ¿Por qué dice 2 veces de la muerte del que muere? Porque está hablando de 2 muertes. Muerte acá en la tierra
y muerte allá en el cielo, porque su alma será echado al infierno. Porque no se apartó del pecado, no se apartó de la inmundicia, no se apartó de las iniquidades, no se apartó de la injusticia. Entonces, por eso el Señor dice en su palabra, hay muchos que se están volviendo atrás. ¿Por qué? Porque no lo ven a Él, sino que ven al hombre y a la mujer. Ponen su mirada en lo terrenal. Mas ahora yo te digo, pon tu mirada en nuestro Señor Jesucristo y sigamos adelante. ¿Y quieres vivir? Conviértete a Cristo. Pide perdón, de la cual, por muy negros que sean tus pecados, serán emblanquecidos, dice el Señor, y nunca más se acordará de ese pecado. ¿Se da cuenta cómo es Dios tan grande y poderoso y maravilloso? ¿Se da cuenta cómo es Dios de lindo? Y todavía a veces nos atrevemos a decir, es que tú eres malo, Dios. Porque me pasan tantas cosas en mi vida, porque te has apartado de Dios. Has abierto camino a Satanás para que él entre y devore tu corazón, tu cuerpo. Entonces, es momento de volvernos a nuestro Dios. Si te has apartado de lo justo, si te has apartado de lo justo para ir atrás de la injusticia, vuélvete a Él. Y como dice la palabra del Señor, y por cierto, vivirás. Así de que Dios te bendiga, te guarde y te proteja siempre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta corta meditación de tu palabra. Gracias porque tú nos sigues hablando, Dios amado, poderoso, a través del profeta Ezequiel. Señor Jesús de Nazaret, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por darnos siempre la sabiduría y el entendimiento a nuestra vida espiritual. Ayúdanos cada día más y más, oh Dios, a vivir en el Espíritu, más ya no en la carne, Señor. Gracias te doy por todo lo que ahora van a escuchar esta palabra, Señor. Gracias, gracias, maravilloso Jesús de Nazaret. Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno. Recuerden siempre que los llevo en mi mente, en mi corazón, y los abrazo siempre con mis oraciones. Bye. Dios bendiga a Dani Alvarado.